Voy a explicar de qué trata este video. Hace algunos años, para ser exactos, 7 u 8 años, yo, Ricardo Jasso Jauregui, en alguna plática con mis hermanos sobre la familia, ya saben, cosas como quiénes eran mis abuelos y cosas de ese tipo. La verdad nunca tuve mucha información sobre mis padres, ya que murieron cuando yo estaba muy pequeño. Platicábamos sobre conversaciones con mi madrina, mi tía Lola, Pedro y mis hermanos mayores. Cuando platicaban en casa de mi tía Lola historias que nos fascinaban de niños, Micaela me daba miedo, recuerdo bien. Hablaban sobre las bolas de fuego que se veían en Morelia e historias que se mitificaban y que con el tiempo se volvían verdaderas leyendas. En algún momento me cuestioné sobre esas raíces, de dónde vengo, cómo eran. Así que me dediqué primero a investigar de primera mano sobre aquellos personajes que construyeron nuestra familia. Entendí que siempre tuve muchas preguntas sin contestar. Y mientras más preguntaba, más preguntas surgían, más dudas. Entre todas esas versiones brotaban una cantidad de historias torcidas, mitos y omisiones que me daban cada vez más curiosidad. Realmente quería conocerlos. Por ejemplo, recuerdo que mi madre decía que era Jáuregui, Cepeda, Pastrana, Ladrón de Guevara y Olé. ¿Y Luébano y Escaleras dónde queda? Así que decidí investigarlo. Que uno de mis abuelos se perdió en el Triángulo de las Bermudas, que había unos marqueses en la familia. Después surgió una duda sobre las enfermedades hereditarias. Ya saben, es que uno debe de evitar porque marcan a una familia. También quería conocer sus rostros, pero entre esas fotos se combinó una creencia mía causada por mi amor a la fotografía. Y es que siempre he pensado que una fotografía tiene una historia que contar. Y quise saber qué historias había detrás de esas fascinantes imágenes que de algún modo tenían que ver directamente conmigo. Traté de armar un árbol familiar en el que se supiera cómo venían acomodadas esas generaciones. Pero mientras más averiguaba, más quería saber. Nunca quise realmente enajenarme con esto, pero tampoco imaginé que llegaría a 800 personas en corto tiempo, ya que las matemáticas son muy simples y en las últimas 11 generaciones estaríamos hablando de 4.094 ancestros. ¿Te has puesto a pensar que todos ellos vivieron una vida y todo lo que tuvo que pasar para que tú llegaras a este mundo? Entonces empezaron a chocar los conceptos en los que tenía varios miembros de la familia, contra la inevitable empatía que nacía al entender el contexto que rodeaba a varios miembros que venía yo investigando. Yo sabía sobre la dureza de la abuelita Julita y la dureza de mi madrina, la tía Mari, hasta que empecé a entender el contexto de su vida y empecé a entenderlas, empecé a admirarlas, ¿no? Por causas del destino, me empiezo a involucrar en temas transgeneracionales, en constelaciones familiares, en los que, si bien es cierto que en este momento podrían parecer cuestionables algunos argumentos de esas pseudociencias, como les llaman ahorita, veo en esas disciplinas algunos conceptos muy lógicos. También investigué un poco sobre las investigaciones del Dr. Joe Dispenza, sobre la memoria celular, y otros autores como Thomas Bernie, que aborda el tema de la psicología prenatal. Esto causó un giro en mi investigación, lo que me hizo voltear a ver sucesos importantes en la vida de nuestros antepasados y que pueden estar influenciando de algún modo que no alcanzo a comprender en nuestras vidas. En el transcurso de esos 7 u 8 años, recopilé una cantidad importante de documentos oficiales, así como de fotografías de diversos álbumes familiares que me hicieron favor de proporcionarme pues los Bermúdez, algunas fotografías también los del Río, álbumes que me proporcionó Silvia, que venía por el lado de los Armendáriz. Sobre todo por el hecho de que las fotografías antiguas, después de cierto tiempo, tienden a perder la emulsión de plata con las que eran fabricadas en ese tiempo. Por lo que el contacto con la luz, el oxígeno, ¿no? El contacto físico también, tienden a perder los negros. Entonces, aplicando mis conocimientos en diseño gráfico y fotografía, consideré crear un respaldo digital para salvaguardar ese acervo. Comencé a reconstruir, limpiar y retocar digitalmente las fotografías, tratando de aplicar las herramientas digitales disponibles.
Después pensé que sería una buena idea darles color para visualizar lo más real posible los entornos de las mismas. Ahora, con la inteligencia artificial tan debatida en estos días, pensé hacer uso de esa herramienta y visualizar cómo se verían en movimiento, como si estuvieran vivos. Finalmente pude contemplar, y quiero resaltar, admirar a todas las extraordinarias mujeres de la familia, por su fortaleza, resiliencia y amor, elementos indispensables para formar esta familia. Espero que este video pueda honrarlas de verdad debidamente. Es muy importante reconocer a todos nuestros ancestros, ya que entender nuestras raíces nos da una identidad y un sentido de pertenencia. Existían miembros que fueron vetados de la familia, que se volvieron inmencionables, pero que no dejan de ser importantes, hecho que provocó una gran desinformación a la que las siguientes generaciones teníamos un derecho. Desinformación que a la larga también fue convirtiéndose en indiferencia en las siguientes generaciones. Había que darles una existencia, voz, nombre y apellido. Otorgarles un lugar, pues. La Madre Teresa de Calcuta decía que una de las mayores pobrezas es no ser reconocido. Y espero que este video pueda reivindicar a aquellos que fueron silenciados, como Pedro Jáuregui, como Isaías Cepeda. Yo quería la verdad, buena o mala, como sea, pero es la verdad, y quería que fuera contada para mis siguientes generaciones. Por lo que me pareció una buena idea que nuestros mismos ancestros sean quienes las cuenten, sin juicios, sin omisiones. Sé que faltan muchos datos por descubrir. Aún falta entender quiénes son los hermanos de Julia, Ladrón de Guevara. Ver si no había probablemente fotografía, ya que la fotografía se inventó en 1830. Por lo menos pinturas de don José Ladrón de Guevara y doña María Carranza, ¿no? Así como los padres de Manuel Eusebio Pastrana. Pero considero que con lo que contamos hasta ahora es suficiente para crear este video. Doy paso entonces a mi tatarabuelo, don Manuel Eusebio Pastrana, y los siguientes ancestros, solo haciendo pequeñas intervenciones si lo considero oportuno, ¿ok? Mi nombre es Manuel Eusebio Pastrana. Nací en el estado de Veracruz en el año 1842. Aún no tienen determinado el mes de mi nacimiento. Según la investigación realizada por mi bisnieto, José Pedro López Cepeda, y mi tataranieto, Ricardo Jasso Jáuregui. Fui hijo de Manuel Modesto Pastrana, originario de Veracruz, y de Manuela López Escalera, originaria de Mérida, Yucatán. Mi madre falleció a los 28 años, el 19 de abril de 1853, a causa de cólera. En ese entonces, yo contaba con 11 años de edad. No queda muy claro por qué en mis siguientes años de vida omití el apellido Escalera. Durante mi juventud residí en el estado de Veracruz, en los campos de cultivo. En el año de 1865, durante un breve retiro del general Díaz a la vida privada, en que él se estableció como agricultor en Tlacotalpan, Veracruz, y ahí fue donde conocí a José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz. En ese entonces me encontraba realizando trabajos de ingeniería en todo el estado. Evidentemente, a la llegada al poder del general, de alguna manera se consolidó una amistad entre nosotros, pues casi de inmediato recibí encargos de trabajo de parte del gobierno. Estudié ingeniería en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde residí algún tiempo. Ahí es donde conocí a quien sería mi esposa, la señorita Julia Ladrón de Guevara y Carranza, a quien conocí durante una comida con mi amigo, el doctor Luis Rodríguez. Pero antes de dicha comida lo acompañé a una visita médica rutinaria en el Colegio de las Vizcaínas, donde ella se encontraba internada. Esa era una situación complicada, pues ella pertenecía a una posición privilegiada. Me casé con ella en febrero de 1877 en una ceremonia celebrada en el mismo Colegio de las Vizcaínas,
cuando ella contaba con 24 años y yo con 35 años. En 1878 trabajé con la Comisión Mexicana de Reconocimiento como jefe de ingenieros en la frontera con Guatemala. En ese año salió nuestra comisión a Tapachula, Chiapas, para realizar mapas topográficos. Después, en julio de 1884, fui convocado a trabajar en el gabinete del gobierno del general Porfirio Díaz, como preparador naturista de la Comisión Mexicana de Límites con Guatemala, para delimitar y establecer la reciente frontera con Guatemala, por lo que fue necesario establecer mi residencia con mi reciente familia en Tapachula, Chiapas, y posteriormente, al nacer nuestra hija Julita, nos trasladamos a Comitán de las Flores. Fue un tiempo muy agitado y violento, establecer la línea divisoria entre revueltas y balaceras, pero al final se logró el 27 de septiembre de 1882, y justo en ese periodo nacen mis siguientes hijos. Posteriormente, en el año 1901, fui asignado por el presidente Díaz como director del Centro Astronómico Nacional que se inauguró en Tacubaya. Fui padre de 7 hijos que engendré con Julia Ladrón de Guevara y Carranza, quienes fueron Manuel Pastrana. Ladrón de Guevara murió al nacer a los 7 meses. Luis Federico Pastrana. Ladrón de Guevara, nacido en 1880. Julita Esther Manuela. Pastrana Ladrón de Guevara, nacida en 1881. Mercedes Pastrana Ladrón de Guevara, nacida en 1882. Adolfo Arturo Pastrana Ladrón de Guevara, nacido en 1886. Enriqueta Pastrana Ladrón de Guevara, nacida en 1888. De acuerdo con la investigación que han realizado mis descendientes, han encontrado 11 libros escritos por mí, entre los que se encuentran el informe que el director del Observatorio Meteorológico Central, que rinde el ingeniero Manuel Eusebio Pastrana, al secretario de Fomento sobre las observaciones del eclipse total del 28 de mayo de 1900. Tablas barométricas para uso de los observatorios y estaciones meteorológicas de la República Mexicana, recopiladas en el Observatorio Meteorológico, publicado en 1903, la cual se encuentra en la Universidad de Michigan. Repartición de la temperatura en la República Mexicana, año meteorológico 1902, Observatorio Meteorológico Magnético Central de México, noviembre de 1902, publicado el septiembre 16 de 1907. Instrucciones para las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico de la República Mexicana, publicado en 1912. El Servicio Meteorológico de la República Mexicana, publicado en 1923. Atlas de las nubes para el Servicio Meteorológico de la República Mexicana, que se encuentra en la Universidad de Texas. Repartición de la temperatura en la República Mexicana, año meteorológico 1902. Observatorio Meteorológico Magnético Central de México, noviembre de 1902, publicado el septiembre 16 de 1907. Instrucciones para las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico de la República Mexicana, publicado en 1912. El Servicio Meteorológico de la República Mexicana, publicado en 1923. Entre muchos puntos que no están claros en mi vida, hay uno que aún falta por saber, y es que aparentemente morí en París, Francia, donde es casi seguro que fui enterrado. La última fotografía mía que se tiene conocimiento es un positivo en cristal a color, en formato 8 por 10 pulgadas, y aparenta una edad entre 80 y 90 años, y estoy solo. Aparentemente estaba separado de Julia, ya que hay un momento en que mi hijo Luis Federico Pastrana, Ladrón de Guevara, toma el control y de pronto queda al frente de la familia. Es de suponer que se debe al documento encontrado por mi descendiente, Ricardo Jasso Jauregui, en el que, ante el juez del Registro Civil de la Ciudad de México, el 6 de febrero de 1919, al contar con 66 años me presenté a reconocer 6 hijos que tuve fuera del matrimonio, con los siguientes nombres. Consuelo, nacida el 14 de noviembre de 1898 en la ciudad de Puebla. Gloria Eva, nacida el 24 de abril de 1900. Manuel Enrique, nacido el 12 de febrero de 1903. Gilberto Juan,
nacido el 27 de diciembre de 1906, Esperanza Lucía, nacida el 19 de agosto de 1909, y Armando Raúl, nacido el 24 de junio de 1911. Todos ellos fueron registrados y reconocidos con el apellido Pastrana. Aún se encuentran buscando el nombre de la dama que fue madre de los hijos mencionados. No se conoce la fecha exacta de mi defunción y tampoco se sabe si fui enterrado en París, Francia. Y por el momento, hasta principios de 2025, es toda la información que se tiene de mí al respecto. Hola, mi nombre es Julia Ladrón de Guevara y Carranza. Nací en la Ciudad de México en el año 1851. Fui hija de don Pedro Ladrón de Guevara y María Carranza, quienes eran marqueses originarios de España, mismos que murieron en un accidente de carreta en el año 1861. Y tras ese doloroso suceso, y con 5 años, fui ingresada por mis hermanos mayores en el Colegio de las Vizcaínas, donde éramos educadas de una forma rigurosa en la fe y en las actividades correspondientes a una dama de la época. Ahí fui olvidada por mis hermanos, quienes se quedaron con todo el dinero y las posesiones de mis padres. Cabe aclarar que aún no se tiene registro de los nombres de estos hermanos. Ahí estuve recibiendo educación hasta mis 25 años, hasta un día del verano de 1876 que tocaron a la puerta del colegio y me tocó abrir a 2 visitantes, quienes se identificaron como el doctor Luis Rodríguez, quien cada semana realizaba visitas médicas de rutina, y su acompañante, que se identificó como el ingeniero Manuel Eusebio Pastrana, con quien me casé en el mismo colegio donde fui educada en febrero de 1877, a mis 25 años. Era una época en que esa edad ya era demasiada para contraer matrimonio. Al casarnos fue necesario residir en Tapachula, Chiapas, por razones de trabajo de mi esposo, ya que le fue asignado delimitar la línea fronteriza entre México y Guatemala. Fue una época muy complicada para mí, ya que pasaba largas temporadas sola, en lo que mi marido Manuel salía de comisión a la selva, en una región muy calurosa, lejos de las comodidades a las que estaba acostumbrada, entre indígenas locales resignados a recibirnos pero sin ser amistosos. Apenas hablaban nuestro idioma y en un ambiente social constantemente violento, tratando de iniciarme como ama de casa, y al llegar la noche me ponía en oración por horas, rogando que ningún natural de la zona irrumpiera en mi hogar. Todo esto inicialmente contemplado por 2 años y que después se prolongaron indefinidamente. Al nacer mi hija Julita, nos trasladamos a Comitán, donde nacieron mis siguientes hijos. Ahí las cosas fueron bastante mejor, ya que era un ambiente bastante más tranquilo. Socializábamos con las mejores familias del estado. De mi matrimonio con don Manuel Pastrana, concebimos 7 hijos. Adolfo Arturo Pastrana, Ladrón de Guevara, Luis Federico Pastrana, Ladrón de Guevara, Manuel Pastrana, Ladrón de Guevara, Enriqueta Pastrana, Ladrón de Guevara, Julita, Esther Manuela Pastrana, Ladrón de Guevara, María del Carmen Pastrana, Ladrón de Guevara, Mercedes Pastrana, Ladrón de Guevara. Todo esto ocurrió hasta el año de 1901, cuando por fin fueron asignadas las fronteras entre México, y entonces mi esposo fue nombrado director del nuevo Centro Astronómico de Tacubaya, en la Ciudad de México, hasta aproximadamente 1919. A partir de esa fecha, aparentemente me separo de Manuel y toma el control de la familia mi hijo Luis Federico, quien era ingeniero ferroviario y le es asignado construir las vías férreas para los trenes del norte, por lo que toda la familia se desplaza por los diferentes estados del norte, literalmente viviendo en un tren. Esto ocurrió durante varios años. Aún no se tiene claro el año en que vuelve la familia a mi amada Ciudad de México. Una vez llegando a la Ciudad de México, viví ahí hasta mi fallecimiento, el 24 de noviembre de 1923, a los 72 años de edad, a causa de una hepatitis crónica. En mi acta de defunción se indica que soy viuda, por lo que se entiende que Manuel ya había fallecido para esa fecha. Ahora, en el año 2025, se suma a esta investigación mi descendiente Ricardo Jasso Ramos, quien es arqueólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México e historiador por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Esperamos que él próximamente identifique los nombres de mis hermanos y probablemente información sobre la muerte y entierro de mis padres. Hola, mi nombre es Bernabé Isaías Cepeda Escandón. Nací el 10 de junio de 1872 en Comitán, Chiapas, hijo de Joaquín Cepeda Tobilla, nacido en 1830 y fallecido el 14 de agosto de 1901, y María Magdalena Escandón Carrascosa, nacida el 22 de julio de 1830 y fallecida el 1 de julio de 1887, quienes se casaron el 20 de enero de 1854, en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Comitán, Chiapas. Fui bautizado el 5 de julio de 1872 en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Comitán, Chiapas. Me casé a los 25 años de edad con Julita Esther Manuela Pastrana Ladrón de Guevara, quien contaba con 16 años de edad, el 30 de julio de 1897, en Comitán, Chiapas. Estudié música en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, pero continuamente regresaba a mi lugar de origen, donde conocí a la que sería mi esposa, Julita, un domingo de principios de 1896, cuando salía la familia Pastrana de la misa de 8 de la mañana de la iglesia de San Caralampio, uno de los santos patronos de la ciudad de Comitán. Con ella tuve 3 hijas: María Cristina Cepeda Pastrana, nacida en 1900, María Dolores Cepeda Pastrana, nacida en 1906, María Cepeda Pastrana, nacida en 1915. De acuerdo con mi nieto, Pedro López Cepeda, mi matrimonio tuvo intermitencias debido a cierta inconstancia de mi parte, por lo que iba y venía. Mantenía una actitud que puede considerarse como ligera hacia el sexo femenino, tal vez por mi profesión. En esos lapsos abandoné por varios años a Julita y mis hijas. Es por eso que hay una distancia de 9 años entre mi hija Dolores y María. De acuerdo con la versión que mi nieto Pedro López Cepeda le proporcionó a mi bisnieto Ricardo Jasso Jáuregui, volví a buscar a Julita en San Luis Potosí en el año 1914. Me quedo con ella 3 días y la vuelvo a embarazar de mi tercer hija, María Cepeda Pastrana, para después abandonarlas definitivamente. Es por esa causa que mi hija María Cepeda fue registrada como hija natural, es decir, que legalmente no fue reconocida por mí, siendo registrada como María Pastrana por mi mujer y 2 criados como testigos. A partir de ahí, surgieron varias historias dentro de la familia. Una de ellas es que desaparecí en el barco Queen Mary en el Triángulo de las Bermudas. Otra que había desaparecido en el barco Lusitania, también en el Triángulo de las Bermudas el 7 de mayo de 1915, donde se decía que yo iba como músico del barco. En realidad, el barco fue hundido por un torpedero alemán en las costas de Irlanda, de acuerdo con información proporcionada por Pedro López. Mi nombre se encontraba en las listas de pasajeros, pero nunca subí al barco. Según Pedro López, encontró un anuncio correspondiente a la fecha de una academia de música con mi nombre en Viena. La academia se llamaba Bernabé Isaías Cepeda Escandón. No hay información de mi fallecimiento en archivos mexicanos, lo que confirma que efectivamente fallecí en el extranjero, por lo que ni las causas ni la fecha pueden ser confirmadas. Hola, mi nombre es Julita Esther Manuela Pastrana Ladrón de Guevara. Nací en Tapachula, Chiapas, en julio de 1881. Me casé con Bernabé Isaías Cepeda Escandón el 30 de julio de 1897, a mis 16 años. Soy hija de Manuel Eusebio Pastrana y Julia Ladrón de Guevara y Carranza. Fui madre de 3 hijas llamadas María Cristina Cepeda Pastrana, María Dolores Cepeda Pastrana, María Cepeda Pastrana. Soy la tercera de los 6 hijos que tuvieron y la primera mujer que nacimos en Tapachula, antes de 2 mujeres y un varón más
que nacieron después de mí en Comitán. Mi niñez transcurrió en una vida de campo, entre hermosos paisajes de la selva chiapaneca. Mi educación fue prácticamente en casa. Mi padre viajaba constantemente a la Ciudad de México, requerido por el gobierno porfirista, para el desempeño de diversos trabajos y comisiones que poco a poco fueron llevándolo hacia la investigación meteorológica y la observación de los astros, tema que le fascinaba y al que dedicó muchos años. Esto lo aleja paulatinamente de Comitán y de todo lo que pudo significar en su existencia. Sin embargo, el resto del grupo familiar, sin duda disfrutamos una vida tranquila y de buen nivel, pues por mucho tiempo mi familia fue considerada entre las principales de Comitán. Todo aquello que no podía comprarse en Comitán se encargaba a Guatemala, como el hermoso Niño Dios que aún se conserva, con más de 150 años entre nosotros. De niñas, pasábamos horas de la mañana y de la tarde aprendiendo a leer, a escribir y en clases de costura, música y hasta cocina, bajo la dirección inquisitorial y la mirada constante de mi madre, doña Julia, quien trataba de que aprendiéramos lo que a ella le fue enseñado en el Colegio de las Vizcaínas, y, por supuesto, todo sobre un basamento cristiano, apostólico y romano de concepto medieval. Pero también había momentos agradables, cuando llegaban visitas, miembros de otras familias importantes de Comitán, como los Culebro, los de la Vega, los Domínguez, los Escandón, los Armendáriz, los de Monjín, y otros que portaban las últimas noticias sobre lo que sucedía en el lugar. Todas aquellas historias que llegaron a sus oídos un día se convirtieron en auténticas leyendas que arribaron casi como cuentos a la vida de las siguientes generaciones que las escucharon de niños y los divirtieron una y otra vez. Así, mucho tiempo después, nos deleitamos con lo sucedido a personajes ya inolvidables como Doña Chinta Amores, que tuvo quereres, quizás con muchos, quizás con pocos, pero con los suficientes para que la sociedad comiteca la obligara a trasladarse a otro campo de lances amorosos. El niño Nachito, que había sido criado por las monjas y que después de preguntarle desde el coro de la iglesia y con música, quién se había llevado las joyas de la Virgen, reveló, también cantando, que habían sido los Lalones. Tras mi matrimonio en Comitán, Chiapas, nos quedamos viviendo en ese estado y tuvimos a nuestra primer hija Cristina a mis 19 años, en esta misma ciudad. A mis 25 años tuve a mi segunda hija María Dolores 6 años después. Tal vez por los constantes periodos en que mi esposo Isaías se alejaba del hogar por lo que prácticamente continuaba viviendo con mis padres, era una situación que tal vez no supe manejar por mi inexperiencia. Tal vez tendría que reconocer que tampoco me disgustaba. Después de ese tiempo, Isaías desaparece casi por 9 años, tiempo en el que prácticamente quedamos mis hijas y yo al resguardo de mi familia. En el año 1914, repentinamente vuelve a aparecer Isaías. Después de hablar y arreglar situaciones lógicas, se queda 3 días para luego desaparecer nuevamente, y de forma definitiva de mi vida. Sin embargo, meses después, recibo la noticia de que quedé embarazada de mi tercera hija María, quien nació el 10 de enero de 1915 a mis 34 años en San Luis Potosí. Aquí todos estos hechos detonaron cambios importantes que definirían el curso de nuestra familia. A partir de ese momento, preferí dar por muerto a Isaías. Me vestí de luto y definí mi situación como viuda. En ese tiempo era preferible ese título que el de abandonada. Parece ser que aproximadamente por 1919, después de 20 años de ausencias por los viajes que mi padre tenía que realizar a la capital, solicitado por el gobierno, cobraron factura a su matrimonio, que seguramente ya se venía deteriorando, ya que aparentemente, por ese tiempo, mi hermano Luis Federico Pastrana Ladrón de Guevara, quien era ingeniero ferroviario, y quien por cuenta de mi padre desarrolla conexiones con el gobierno, se vuelve la cabeza de la familia. Justamente por esas mismas conexiones, es que 9 años antes, en septiembre de 1910, durante los festejos del primer centenario de la independencia de México, Luis Federico participa como pareja de la princesa Mary Tech, ya que ella venía en calidad de soltera. A Federico le son asignadas la construcción de las líneas ferroviarias de los estados del norte, por lo que inicia una etapa que llamaré el peregrinar de la familia.
Toda la familia nos trasladamos a vivir literalmente en vagones de tren, y así fue por aproximadamente 10 años. Para septiembre del año 1920, se casa mi hija María Cristina con el topógrafo Pedro Enrique Jáuregui Luébano en Torreón, Coahuila. Él con 26 años de edad y ella con 20 años. Es claro que durante ese peregrinar se conocieron y enamoraron para casarse. Unos años después, se da mi regreso a la Ciudad de México en el año 1929. A partir de ese momento, la familia se vuelve totalmente matriarcal bajo mi dirección. Mi hija Dolores se casa el 29 de junio de 1929 en Ciudad de México y se va a radicar a Morelia, Michoacán. Ya en la Ciudad de México se casa la última de mis hijas, María Cepeda Pastrana, el 27 de septiembre de 1943, con Enrique Rufino López Ortega. Él con 27 años de edad, ella con 25 años. Ya nunca me fui de la Ciudad de México. Llegamos a vivir a la calle Turín 11A, en la colonia Juárez, en un edificio que se volvió emblemático para las siguientes generaciones de la familia. Ahí viví hasta el día de mi muerte, el 26 de octubre de 1969, a causa de cáncer gástrico y úlcera péptica a los 88 años de edad. Hola, mi nombre es Pedro Enrique Jáuregui Luébano. Nací en 1894 en Tepezala, Aguascalientes. Soy hijo de Julián Jáuregui y Francisca Luébano. A mis 26 años me casé con María Cristina Cepeda Pastrana el 29 de septiembre de 1920 en la villa de Allende, Coahuila. Con ella fui padre de Luis de Jesús Jáuregui Cepeda, Cristina del Socorro Jáuregui Cepeda, Margarita Jáuregui Cepeda, Guillermina Enriqueta Jáuregui Cepeda y María del Socorro Jáuregui Cepeda. Mi profesión fue ingeniero topógrafo. Conocí a mi esposa Cristina en Coahuila, ya que yo me encontraba realizando trabajos para su tío Luis Federico Pastrana Ladrón de Guevara en las comisiones para crear las vías ferroviarias del norte, y como la familia se desplazaba en los mismos trenes, lógicamente la relación era constante. Hay poca información sobre mí, ya que fui vetado de la familia. Según versiones transmitidas de forma oral, me refieren como una persona machista, déspota, mujeriego con tendencia a la vida disipada, según versiones transmitidas de Pedro López Cepeda a mi nieto Ricardo Jasso Jáuregui. En ocasiones, cuando estaba en reuniones con amigos y mi esposa Cristina se acercaba, llegaba al punto de decirle frente a todos que por favor se retirara, ya que su presencia era muy desagradable. Por causa de mi trabajo, y aparentemente también por iniciativa mía, podíamos decir que para el momento de mi muerte ya tenía años de haber abandonado a mi familia. Se puede notar en nuestra foto de bodas, en la que se me puede ver sentado y mi mujer de pie al lado mío, así como la cara de mi futura esposa en la foto de su boda, quien era caracterizada por una forma de ser alegre, tranquila y muy agradable, y se ve triste. Fallecí en 1936 a los 42 años en Monterrey, Nuevo León. Me desnuqué al bajar en estado de ebriedad de un vagón de tren y caer en las vías. Aún no está claro dónde fui sepultado. Hola, mi nombre es María Cristina Cepeda Pastrana. Fui hija de Bernabé Isaías Cepeda Escandón y de Julita Esther Manuela Pastrana Ladrón de Guevara. Nací el 23 de noviembre de 1899 en Comitán, Chiapas. Me casé con Pedro Enrique Jáuregui Luébano a mis 20 años, el 29 de septiembre de 1920 en la villa de Allende, Coahuila. Lo conocí mientras él realizaba trabajos topográficos para mi tío Luis Federico Pastrana Ladrón de Guevara para las vías ferroviarias del norte. Él era un hombre físicamente atractivo, educado y de amplia cultura. Durante mi infancia gocé de un buen estatus social. Se dice que mi nacimiento fue asistido por el señor Belisario Domínguez. En aquel tiempo nuestra familia se desplazaba viviendo en trenes de estado en estado a causa de la encomienda que fue asignada a mi tío, en un ambiente agitado aún por la revolución.
Con él fui madre de Luis de Jesús Jáuregui Cepeda, Cristina del Socorro Jáuregui Cepeda, Margarita Jáuregui Cepeda, Guillermina Enriqueta Jáuregui Cepeda y María del Socorro Jáuregui Cepeda. De acuerdo a versiones de mi sobrino, José Pedro López Cepeda, y de mi hermana María Cepeda Pastrana, me caracterizaba un carácter muy alegre y agradable. Mi matrimonio fue muy complicado desde el principio, ya que mi esposo se caracterizó por su despotismo, machismo y por tener cierta debilidad con las mujeres. En aquel tiempo separarse no era opción para una mujer, ni familiarmente ni socialmente, por lo que así fue durante 16 años hasta que recibí la dolorosa noticia de su muerte en Monterrey. Para ese entonces yo vivía con mi madre, mi hijo y mis 4 hijas en Ciudad de México. Fueron años en los que la familia se desarrolló en un ambiente totalmente matriarcal, y aunque era difícil de llevar, era entendible, ya que mi madre Julita tenía que llevar una familia de 8 mujeres y un hombre, ante una sociedad de la época, con tradiciones y que finalmente requería una mano firme, por lo que las versiones de los maridos de todas ellas mencionaban lo difícil que era entablar la amistad, frecuentar y ni que hablar del noviazgo. Sin embargo, la familia comenzó a crecer. Primero se casa mi hijo Luis de Jesús Jáuregui Cepeda con la señorita Pilar Díaz Serrano el 7 de mayo de 1949 en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la Ciudad de México. Él con 27 años y ella con 18 años. Después se casó mi hija Margarita Jáuregui Cepeda con el señor Ignacio del Río Fernández el 26 de abril de 1952, también en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la Ciudad de México. Después se casa mi hija Guillermina Enriqueta Jáuregui Cepeda con el señor Arturo Bermúdez Silva el 25 de julio de 1953 en la misma iglesia, él con 25 años y ella con 27 años. Después se casó mi hija María del Socorro Jáuregui Cepeda con el señor Marcos Jesús Jasso Cuevas. El 31 de octubre de 1957 en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la Ciudad de México. Él con 27 años y ella con 16 años. Por último se casó mi hija Cristina con el señor Rubén Armendáriz Ruiz en junio de 1959. Él con 37 años y ella con 33 años. Años después llegó a la familia un hombre llamado Manuel Lozano Bistuer, un hombre que destacó por su educación, cultura e inteligencia, quien se ganó la admiración, respeto y cariño de toda nuestra familia. Cabe destacar que fue un químico tan prestigioso que hay un salón con su nombre en el Instituto Politécnico Nacional. Mis hijas llegaron a verlo definitivamente como un padre. Mi madre y mis hermanas lo quisieron mucho en verdad. Con él me casé el 4 de octubre de 1948. Él con 36 años y yo con 41 años. Estuvimos juntos en matrimonio solo 4 años hasta mi muerte el 27 de junio de 1952, a mis 53 años. En la Ciudad de México, a causa de una insuficiencia renal crónica, y fui enterrada en el Panteón Francés de San Joaquín. Hola, mi nombre es Marcos Jesús Jasso Cuevas. Nací el 14 de noviembre de 1930 en Torreón, Coahuila. Soy hijo de Marcos Ambrosio Jasso Montaño y de María Vicenta Irene Emilia Cuevas Márquez. Estudié como contador público y a esa profesión dediqué mi vida. Me casé con la señorita María del Socorro Jáuregui Cepeda el 31 de octubre de 1957 en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la Ciudad de México. De mi matrimonio concebimos 5 hijos. Marcos Enrique Jasso Jáuregui en 1958, María Eugenia Jasso Jáuregui en 1961, Sergio Eduardo Jasso Jáuregui en 1965,
Verónica Jasso Jáuregui en 1968 y Ricardo Jasso Jáuregui en 1972. Mi niñez fue muy complicada ya que crecí en un hogar absolutamente patriarcal, con un padre profundamente tirano y estricto. Como ejemplo, hay relatos familiares que cuentan que, en Navidad, al recibir mis regalos de Reyes Magos y al llegar mis primos de visita, si les gustaban mis juguetes, mi padre me los quitaba y se los regalaba. Otra historia es que aproximadamente a mis 8 años, al tener una infección muy fuerte en el oído que requería atención médica, el doctor recomendaba anestesiarme para realizar una limpieza y curación muy dolorosa. Mi padre se negó, diciendo que así se realizara dicha curación y que si era un hombrecito debía aguantarme. Los relatos cuentan que mis gritos se escuchaban hasta la calle. Ingresé al pentatlón militar y realicé mis estudios en el Instituto Politécnico Nacional. Mi padrino, de quien no se cuenta con el nombre, era general del ejército. Pero lo que podemos entender que en mi formación había una tendencia militar. Al morir mi padre, el 13 de noviembre de 1949, de cirrosis alcohólica, yo contaba con 19 años, por lo que yo quedé al frente de mi familia, haciéndome cargo de mi madre y mi hermana menor, Emilia Isaura Jasso Cuevas. Era una situación verdaderamente complicada y desgastante, ya que mi madre tuvo una salud precaria en la que requería muchos cuidados, y así fue hasta su fallecimiento el 19 de septiembre de 1954, a causa de insuficiencia renal, bronconeumonía y diabetes mellitus. En ese tiempo yo contaba con 24 años. Tal vez todo este contexto explica mi carácter fuerte, violento y paradójicamente tierno y leal. En algún momento después de estos sucesos, en un viaje en carretera por circunstancias que aún no están claras, maté una persona y soy ingresado en el Palacio de Lecumberri por un corto tiempo, de donde me sacó mi padrino el general, al demostrar que se trató de un accidente. Un tiempo antes conocí a la señorita Cristina Jáuregui Cepeda, a quien frecuentaba ya que vivíamos en la calle de Barcelona número 4. Éramos prácticamente vecinos. Un día, mientras me encontraba de visita y esperaba un refrigerio en la sala de la casa, ubicada en Turín 11A, vi salir de bañarse profundamente apenada a la que sería mi esposa, María del Socorro Jáuregui Cepeda. Y ahí quedé prendado de ella. A partir de esa fecha empecé a frecuentarla y pretenderla. Debo reconocer que fue un tema difícil, ya que la abuelita Julita no me veía con muy buenos ojos. Era claro que había que ganarse el privilegio y su afecto, y así fue para cada uno de los pretendientes que llegaron a la familia. No está claro cuánto tiempo duró nuestro noviazgo, solo que en una ocasión durante un viaje de trabajo se dice que saqué mi agenda y dije, es hora de casarme. Doyle, y regresé a pedir su mano. Me casé el 31 de octubre de 1957, 3 años después de que murió mi madre a mis 27 años. Mi esposa contaba con 16 años. Al casarme se viene un distanciamiento con mi familia, refiriéndome a mi hermana Emilia y mis queridos primos, Horacio, Omar y los demás miembros de la familia Jasso. No está claro el motivo, pero fue de forma definitiva. Se sabe que había muchos conflictos entre mi hermana y mi esposa, lo que acentuó mi distanciamiento con mi hermana. Pero el distanciamiento con mis primos sigue sin estar claro. Nos fuimos a rentar un departamento en Avenida Cuauhtémoc, en un edificio donde teníamos como vecinos a mi cuñada Enriqueta Jáuregui y su familia, donde estuvimos un tiempo que no está determinado. Ahí nacieron mis hijos, Marcos, María Eugenia, Sergio y Verónica. Yo me encontraba trabajando en Hanscraft de México como administrador. Fue un tiempo muy bueno para nosotros. En ese tiempo decido comprar una propiedad en el Estado de México, en la naciente ciudad satélite, relativamente cerca de mi cuñada Margarita Jáuregui. Era una casa hermosa donde pusimos un hermoso jardín. Ahí nace mi quinto hijo, Ricardo Jasso Jáuregui, y duramos algunos años hasta que pierdo mi trabajo en Hanscraft de México. Empieza a cambiar mi medio de trabajo y nacen las computadoras, por lo que se va complicando poder adquirir un nuevo empleo, y entonces viene un suceso inesperado. Ante algunas molestias, en un mes de noviembre acudo al Hospital Español con mi compadre, Enrique Rufino López Cepeda. Ahí soy diagnosticado con cirrosis hepática en fase terminal, tras un duro proceso de la enfermedad que culminó en mi fallecimiento el 13 de marzo de 1973 a mis 43 años. Se dice que durante mis últimos días mi hermana Emilia fue a despedirse al hospital y yo pedí que la corrieran, así como también de mi velorio. Hola,
Mi nombre es María del Socorro Jáuregui Cepeda. Nací el 15 de diciembre de 1941 en Ciudad de México. Soy hija de Pedro Enrique Jáuregui Luébano. Soy la menor de 5 hermanos. Crecí en casa de mi abuela Julita, cobijada en una familia rodeada de mujeres, y mi hermano Luis Jáuregui. La familia encabezada por mi abuela Julita mantenía una disciplina muy estricta, situación entendible debido a la época y entre tantas mujeres, pero fue una época feliz al lado de mis hermanas, a pesar de que prácticamente mi padre, Pedro Enrique Jáuregui, falleció cuando yo era una bebé de entre 3 y 5 años. Durante mi juventud me caracterizó una actitud rebelde, según los estándares de la época. Estudié secretariado en la Escuela Bancaria y Comercial, algo para destacar según la época, ya que no era bien visto que las mujeres estudiáramos, pero finalmente lo logré. Tras el fallecimiento de mi madre en 1952, a mis 11 años, continuamos viviendo al lado de mi abuelita Julita. Me casé a mis 16 años con Marcos Jesús Jasso Cuevas, a quien conocí durante una visita que realizó a mi hermana Cristina Jáuregui. Después de eso me fue cortejando hasta enamorarnos. Él vivía muy cerca, en la calle de Barcelona con su hermana, por lo que era muy fácil frecuentarnos. Nos casamos el 31 de octubre de 1957. Aún recuerdo como dato curioso, tener que partir el pastel de bodas con la bayoneta de mi marido, ya que no encontrábamos el cuchillo. Fui madre de 5 hijos a quienes nombré: Marcos Enrique Jasso Jáuregui, María Eugenia Jasso Jáuregui, Sergio Eduardo Jasso Jáuregui, Verónica Jasso Jáuregui y Ricardo Jasso Jáuregui. El principio de nuestro matrimonio se vio un poco manchado por los continuos conflictos con mi cuñada, Emilia Isaura Jasso Cuevas, ya que al morir la madre de mi esposo y él casarse conmigo, ella me vio como una especie de intrusa. Así fue hasta un conflicto muy fuerte en el que mi esposo terminó corriéndola de la casa después de que me agredió. Nunca más quiso volver a verla. Al casarnos, fuimos a vivir a un departamento en Avenida Cuauhtémoc, al lado de mi querida hermana Enriqueta, donde tuve la fortuna de concebir a mis primeros 4 hijos, Kikos, Genia, Checo y Noni. Fueron años buenos con nuestra familia en convivencia, visitando a mi abuelita Julita, en esas navidades y fiestas familiares en Turín, 11A. Después, en el año de 1970, compramos la casa de Viveros del Valle, donde nació nuestro 5º hijo, Ricardo Jasso Jáuregui, esa hermosa casa donde estábamos formando nuestro hogar, en el jardín donde nuestros hijos disfrutaban hermosas tardes de juegos. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues mi esposo perdió el trabajo y eso lo envía a una fuerte depresión, sumado a amistades que no me parecían convenientes para la situación que él estaba atravesando. En noviembre de 1972, es diagnosticado con cirrosis hepática en fase terminal, lo que para mí fue devastador. Quedé viuda el 13 de marzo de 1973, a mis 32 años, con 5 hijos, literalmente 3 niños y 2 bebés. Mi marido me había sobreprotegido por 16 años. Estaba lejos de las personas que me proporcionaban y representaban mi hogar y seguridad. Inexperta y aterrada. Decidí rentar esa casa y acercarme donde estaba mi familia y el hogar donde crecí, por lo que nos trasladamos a la privada Mascota, que se encontraba en el hermoso edificio del Buen Tono, que se encontraba entre Abraham González y Bucareli. Literalmente mantuve el luto por 6 años. Nuestra situación económica empezó a caer drásticamente, por lo que también recurrí a rentar habitaciones en esa casa, ya que era muy grande. Por si fuera poco, el 30 de mayo de 1975, fallece mi hermana Enriqueta Jáuregui a causa de cáncer. Para mí esa fue una situación emocionalmente devastadora. Traté de mantenerme cerca de la familia, apoyándome en mi querida tía Mari y mi tío Enrique, mi tía Teresa Mariscal Pastrana, pero poco a poco me seguía derrumbando. Entre las personas a las que les rentaba habitación, había personas que aún son recordados como el doctor Astorga y su esposa, también un hombre con muletas que solo tenía una pierna, pero cuando se le pasaban las copas bailaba el rock del angelito. Entre ellos llegó un hombre llamado Melchor Grana, quien era amigo de Julio, quien era pareja de mi tía Teresa Mariscal, quien me empezó a cortejar. Lo consideré como una opción y me casé con él, bajo el descontento de mi familia, pero esperando que eso mejorara la situación en que nos encontrábamos mis hijos y yo.
Determinamos que podíamos regresar a la casa de satélite, y así lo hicimos. Tras mucho trabajo, ya que los inquilinos no querían abandonar la propiedad, pudimos sacarlos y finalmente llegamos a la casa que nos dejó mi marido. Ahí estuvimos un tiempo, hasta el día en que enfermé a causa de calcificación de la vesícula biliar, que se complicó con diabetes, y después de 1 semana y 14 infartos, fallecí el 1 de marzo de 1979. Fui enterrada en el Panteón Francés de San Joaquín, dejando a mi hijo Marcos de 21 años, a mi hija María Eugenia de 18 años, a mi hijo Sergio de 14 años, a mi hija Verónica de 11 años y a Ricardo de 7 años.